Estamos en el estudio central de RBC Canal 11 con Renan Ortega. Él es el editor general del portal altavoz.p. Es un portal de análisis, de noticias, de temas políticos, económicos, muy potente, y tenemos el gusto de tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches, gracias por la invitación, Luis Alfonso. A ver, empecemos por la mirada de Altavoz respecto del panorama político. Ustedes son un portal que no solamente comparte opiniones, sino que además hace investigación. Correcto. Cuéntanos. Pero lo que nosotros estamos tomando en cuenta es que básicamente el mercado electoral es uno en el que escasea muchísimo la información. Entonces, estamos ahorita en un punto de inflexión en la política, en el que básicamente no se puede esperar más para las reformas que se tienen que hacer. Es decir, el siguiente gobierno no puede seguir en piloto automático porque hay muchísimas reformas que no se han hecho y que ahora sí se tienen que hacer. Entonces, esa información que tienen que obtener los electores para poder elegir apropiadamente a la persona que va a gobernar el país por los siguientes 5 años, escasea muchísimo. Y una de las formas para informar a los electores es efectivamente los planes de gobierno. Entonces, creo que ahí es donde más están flaqueando los candidatos y vemos un problema bastante severo de honestidad intelectual, ¿no? Y que me preocupa bastante a mí, creo que a toda la reacción y a todos los peruanos. Ahora, ustedes son un grupo de periodistas, intelectuales jóvenes que están revisando con lupa, ¿no?, todos los planes de gobierno y estos planteamientos, a ver cuán coherentes son con el discurso. Efectivamente. Hemos visto que hay incoherencias entre lo que el candidato promete en los programas de televisión y lo que dice su plan de gobierno, y el candidato no sabe dónde está parado. Correcto. Uno de los problemas que, digamos, más nos preocupa es esta ruptura que hay entre el plan de gobierno y el candidato, porque ha pasado con Julio Guzmán, ha pasado con César Acuña y ha pasado también hoy con el plan de Nano Guerra García y de Yehude Simón, donde también hemos encontrado, de hecho, plagios. Ambos planes se parecen muchísimo. Entonces, es una situación bastante complicada, ¿no? Lo de Julio Guzmán, bueno, cuando se le preguntó acerca de la unidad de inteligencia financiera, si es que la pasaría al Poder Ejecutivo, él dijo que no. Sin embargo, en su plan de gobierno decía absolutamente todo lo contrario. Lo mismo pasó con la consulta previa. Julio Guzmán dijo que no aplicaría la consulta previa, sin embargo, su plan de gobierno dice otra cosa, ¿no? Y después tuvo que rectificarse. ¿Tú crees que con eso que le ha ocurrido a este señor que ha aparecido de pronto, que ha irrumpido, ¿no?, sin tener ninguna carrera política en el Perú, lo ha desdibujado? Digamos, esta sorpresa que dio Julio Guzmán, que fue gracias a las redes sociales que pudo subir y bueno, a la forma de campaña bastante particular que tiene. Y a un tratamiento también, para ser una verdad, completamente echado de ciertos medios. Correcto. O sea, ha habido entrevistas que parecían publireportajes. Así es. Pero ningún rigor. Finalmente esta atención que le han dado los medios ha terminado, creo yo, por ser contraproducente. Bueno, aún no salen las encuestas después de estas entrevistas, pero ha revelado muchísimas contradicciones que este candidato tiene, ¿no? Más allá de lo de Israel, problemas con el plan de gobierno y muchísimas cosas que no dan la información correcta ni el mensaje correcto a los electores, ¿no? Que es lo que más necesitamos, creo yo. Ahora, ¿qué opinión tienen ustedes en la redacción de Altavoz sobre estos candidatos, llamémoslo, privilegiados o promovidos por cierta prensa, y los otros candidatos que, digamos, tienen un discurso de pronto más coherente, más consistente, pero que no han tenido tribuna, no han tenido la oportunidad de hacerse conocidos? Claro, lo que sucede, digamos, es que los espacios también son bastante limitados y los candidatos en nuestro país son muchísimos. Entonces, dentro de un espectro de candidatos bastante amplio, hay ya una cierta tendencia, gracias a las estadísticas, gracias que conocemos gracias a las encuestas, que nos permiten más o menos tener un rango de qué tipo de candidato prefieren las personas. Pero dicen también que en el caso de un candidato que tiene mucho dinero, ¿no?, ha refilado o ha logrado tener en su equipo de campaña extraoficialmente a buena parte de la prensa nacional. Correcto. Y por eso tiene un nivel de cobertura y un tratamiento que no tiene el resto de candidatos. Correcto, refiriéndonos quizás a César Acuña. Pero vemos que eso no necesariamente es muy bueno, porque César Acuña no tiene tanto manejo de medios como quizás sí tendrían otros candidatos, ¿no? Entonces, no siempre es tan positivo para el candidato. En este caso,
Hay otros temas que no están en la campaña local. El Mercurio hace unos días publicó un documento, un informe sobre la familia Fujimori y todos los problemas que han tenido con la justicia, temas de corrupción. Correcto. La prensa nacional ha omitido, ha olvidado lo que ocurrió en la década de los 90 en Perú y lo que ocurrió con todos los procesos que afrontó el señor Fujimori. ¿Qué piensas tú de eso? No creo yo que se hayan olvidado. Lo que sucede es que creo que Keiko Fujimori está haciendo un gran trabajo político. Está logrando, digamos, vencer a esos fantasmas que tiene el Fujimorismo atrás, que quizás no son tanto fantasmas, porque, digamos, es un tema que aún se mantiene vigente. Pero incluso si tú revisas el plan de gobierno de Keiko Fujimori, te das cuenta que es una manifestación y se aleja del fujimorismo más tradicional. Rompe, dices tú, con el pasado. Yo te Digamos, pregunto, empieza en la introducción, habla acerca de la institucionalidad. Y todos sabemos que el fujimorismo no ha sido bastante respetuoso de la destruyó la institucionalidad. Efectivamente. Si yo pregunto a la gente joven, ¿cuál fue el régimen más corrupto de la historia republicana del país? ¿Tú qué dirías? Digamos, a la luz de lo que ha ocurrido con los procesos judiciales y la gente que ha estado en el gobierno y luego ha estado en prisión. Claro, creo yo que habría que hacer un análisis mucho más profundo de ese tema como para hacer una aseveración tan grave. Pero por lo menos yo creo que el trabajo que se está haciendo desde el plan de Keiko es bastante, por lo menos políticamente inteligente, ¿no? Digamos, se está alejando del fujimorismo más antiguo, pero, sin embargo, al igual que muchísimos planes, se está dejando un tema bastante importante, que son los derechos LGTBIQ, ¿no? Digamos, es un tema que no está entrando, y bueno, quizás por un tema... ¿Quién tiene de los candidatos ese tema como bandera? Lo tenía Bruce, pero después Kuczynski ha dicho que él no está a favor de estos asuntos y Bruce ha dicho que sí ha dicho lo que no ha dicho. Claro, lo que sucede aquí es que creo yo los candidatos están haciendo un análisis bastante político o populista del tema, ¿no? Creo que si uno revisa las redes sociales quizás podría terminar un poco confundido porque ve que muchísima gente está a favor de la unión civil y del matrimonio homosexual. Sin embargo, eso no refleja la realidad peruana. Ahora, hay quienes creen en la libertad económica, porque Correcto. son muy conservadores en lo que se refiere a los derechos civiles. Claro, porque aún el Perú se sigue dividiendo efectivamente entre derechas e izquierdas. Los de derecha son conservadores en el sentido social, sin embargo, económicamente son, digamos, más liberales. Ahora, el tema ahí es que efectivamente el Perú sigue siendo bastante conservador. Entonces no es muy popular y creo que a PPK no le sumó absolutamente nada el tema de la unión civil y agregar a Carlos Bruce porque vemos que está bastante estancado en las encuestas. Entonces, incluso algunas dan como segundo puesto a César Acuña, ¿no? Que de hecho eso también es bastante confuso porque los resultados que están dando las encuestas son bastante mixtos. Sin embargo, creo yo que se está evitando ese tema por el hecho de que quizás tiene una carga más negativa de lo que suma a un partido, ¿no? Desde el Perú es más conservador de lo que las redes sociales dejan ver. Claro, las redes reflejan de pronto la opinión de los jóvenes que quieren, que son más progresistas, llamémoslo así, ¿no? Claro. ¿Y qué piensas tú de la alianza entre Alan García y Lourdes Flores? ¿Cómo ven este asunto? Tal parece que no les ha funcionado mucho, ¿no? Quizás Alan García creyó que iba a poder sumar los votos o que el PPC iba a poder endosar un grupo de votos hacia el APRA. Sin embargo, tal parece que el PPC ya no tiene esa capacidad, si es que alguna vez la tuvo. No tiene la capacidad de endosar votos. Que un líder haya tenido anteriormente un bolsón de votos no quiere decir que tenga la capacidad de endosarlos a otro candidato. Y una pregunta, ¿y qué opinas tú de la voz disidente? O sea, los principales candidatos, los que aparecen en estas encuestas como los, entre comillas, favoritos, comparten un mismo mensaje, un mismo modelo. ¿Qué hay con la otra mirada a la política nacional? O sea, ¿qué hay con los que plantean un cambio al modelo? Barnechea ha dicho cosas que nadie había dicho salvo Verónica Mendoza. Y nadie escucha los planteamientos, repito, de candidatos que todavía no son populares. Correcto. Creo yo que actualmente no tenemos a ningún candidato que sea antisistema. Como anteriormente el candidato antisistema era básicamente Ollanta-Humala, ¿no? Pero ahora el discurso de nadie es tan radical, porque creo yo que los peruanos ya se desenamoraron con lo de Ollanta-Humala, de este radicalismo, ¿no? Que prometía un cambio en el sistema y una gran transformación que de hecho jamás ocurrió. La gente se quedó, dices tú, algo así como escaldada después de esta elección. Así es, eso es lo que yo creo.
Entonces creo que ahora quizás no es tan conveniente un discurso que sea antisistema, ¿no? Y por eso estamos viendo posiciones mucho más conservadoras, tanto de izquierda como de derecha. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que ocurre en las redes y en este canal de televisión frente a lo que ocurre en otros medios? Ahora, digamos, hay muchas cosas que no se decían en los grandes medios, ¿no? Y que ahora, fruto de la potencia de las redes sociales y de los que no tienen compromisos con el mundo corporativo, podemos decir. Eso me parece un tema bastante importante porque creo yo que incluso la forma de hacer periodismo está cambiando muchísimo. Porque si tú te das cuenta, quienes han sacado los últimos destapes acerca de plagios no han sido los medios más tradicionales. Claro. Se han hecho a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Y de hecho la forma en la que nosotros trabajamos en Altavoz no es buscar el titular, sino que es más hacer un análisis de fondo para darle esa información a las personas que ya saben qué es lo que ha ocurrido. Porque uno ya no puede competir con Twitter o competir con Facebook para obtener una primicia. Entonces lo que se hace ahora es un análisis más de fondo, por lo menos desde el punto de vista que lo mira Altavoz, ¿no? Claro, bueno, y este canal, por lo menos desde que yo también estoy al frente, quiere ser una tribuna para que todos ustedes, jóvenes investigadores, puedan explicarle a la opinión pública lo que realmente está pasando con la política. Eso es muy importante, ¿no? Creo yo. Y bueno, y puede haber más destapes entonces en los próximos días a la luz de estas investigaciones. Por supuesto. Y bueno, ya estamos cansados pues de que los políticos siempre prometen muchísimas cosas sin que nadie les diga o critique sus ideas, ¿no? De hecho, Altavoz es una tribuna libre para la difusión de ideas y la crítica a los políticos más tradicionales, digamos. Ahora, ¿y qué hay con el futuro inmediato con ya no el tema presidencial, sino el tema parlamentario? ¿Qué piensan ustedes grupo de gente que se cambia de camisetas como de ropa interior? Bueno, digamos que eso es parte de la falta de institucionalidad dentro de los partidos políticos, ¿no? Creo que es un tema del que todo el mundo habla y quizás que preocupa más a todos los peruanos, pues, porque finalmente un presidente no gobierna solo y gobierna junto con sus ministros y junto con el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si finalmente tú entras al gobierno teniendo la mayoría de tu partido que no cree en tus ideas, finalmente no vas a poder hacer ninguna reforma. Y de hecho le sucedió a Ollanta Humala cuando ingresó con toda la gente del nacionalismo que era de izquierda y terminó siendo muchísimo menos radical de lo que prometió haber sido y terminó con todos sus congresistas fuera de su partido, ¿no? Ahora, hay un tema también que me gustaría tu reflexión y es, hay quienes sostienen que el sistema político peruano tiene un problema de arquitectura constitucional. Así es. El presidente cuando gana, normalmente gana en la segunda vuelta, no llega con la mayoría suficiente como para poder gobernar. Y si no hay mayoría en el Parlamento, el Perú es ingobernable. De hecho, la historia del Perú demuestra que cuando no ha habido mayoría, el gobierno se cae. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, de hecho, un columnista de Altavoz que se llama Javier Albán escribió sobre el tema. Él plantea una propuesta bastante interesante que es eliminar la segunda vuelta dentro del Perú, lo que fomentaría tener quizás un sistema bipartidista, porque va a forzar a los políticos a crear alianzas para así ganar en la primera vuelta, pues. Porque lo que se hace hoy es simplemente los movimientos necesarios para conseguir ese porcentaje de votos para pasar a segunda vuelta y ya en segunda vuelta vemos qué hacemos. Entonces, esa propuesta de quitar la segunda vuelta es una que creo debería evaluarse, es bastante interesante y podría tener resultados. Porque normalmente, digamos, si uno revisa la historia otra vez, el que clasifica en segundo lugar a la segunda vuelta es el que se hace de la presidencia de la República y no tiene los votos suficientes otra vez en el Congreso para poder gobernar bien, con toda la fuerza. Y es lo que podría pasar nuevamente con Keiko Fujimori, ¿no? Por el típico voto antifujimorista con el que está tratando de romper. No mandando, por ejemplo, a los políticos más tradicionales al Congreso, ¿no? Que quizás a muchos fujimoristas les ha chocado, pero que ha sido una movida que podría favorecerla hasta cierto punto y ha tenido el apoyo de esos congresistas tradicionales, ¿no? De hecho, Marta Chávez y Luisa María Cuculiza salieron a decir que respaldaban al 100% a la lideresa de Fuerza Popular. Pero ha mantenido, sí, al señor Klimper, que estuvo en la última etapa, digamos, en la etapa digamos más horrible del correcto. gobierno de Fujimori, estuvo este señor, ¿no? Que además no tiene, digamos, en su actuación pública un desempeño, digamos, notable, porque se peleó, tuvo declaraciones muy duras. Digamos,
es un poco lo que en la campaña pasada fue Jorge Treyes, ¿o no? Correcto. Pero lo que termina sucediendo siempre en política es que las cosas que se hacen es para ser visibles, ¿no? No necesariamente son cambios radicales, estructurales dentro del partido. Entonces, lo que importa ahí es lo que ven los electores, por lo menos para los políticos. Y eso es algo que preocupa muchísimo y por eso es que necesitamos mucha más institucionalidad dentro de los partidos políticos. Ahora, una pregunta, como el sistema electoral, tal y como está, el sistema político trae estos resultados que a muchos no nos gustan, ¿no? ¿Qué cambios habría que hacer para que los resultados en las elecciones en Perú sean diferentes, llegue mejor gente? ¿Voto voluntario y voto electrónico ayudaría? Es un tema también bastante importante, creo yo, y que no se está planteando, por lo menos en estas elecciones. Quiero ponerlo sobre el tapete, el tema del voto voluntario, digamos, ¿no? Porque lo que sucede es, claro, tú para informarte y poder votar, tienes que leerte todos los planes de gobierno. Pero no solamente tienes que leer los planes de gobierno, sino que tienes que entender qué es lo que dicen esos planes. Tienes que saber de economía, tienes que saber de política, de agricultura, de cultura. Y eso requiere un estudio mucho más riguroso del que la gente considera. Entonces, una persona que se dedica a ser empresario, que vende frutas, que es taxista, no necesariamente tiene el tiempo o el interés para hacerlo. Entonces, lo que termina pasando es que por más que yo me lea el plan de gobierno, no necesariamente voy a saber cuáles son los resultados, y especialmente cuando no hay honestidad en los planes de gobierno. Entonces, el problema está en que si yo obligo a estas personas que no necesariamente tienen el interés ni la capacidad para votar informadamente, porque eso requiere quizás un análisis que muchísimos no tenemos un problema. Ahora, no existe quizás el voto informado. Ahora, una pregunta, y esto la gente sobre todo que viene de fuera y ve el proceso electoral, pero no hay esta alternancia donde un tiempo gobiernan los republicanos, otro tiempo los demócratas, otra vez los republicanos. Aquí esto es como una tómbola, cualquier cosa puede pasar. Pero claro, eso es propio de un modelo bipartidista, ¿no? Como es el de Estados Unidos. Aquí tenemos muchísimos partidos que no son partidos y de hecho si tú miras los logos de todos los partidos ves que representan al líder, ¿no? No representan a la agrupación. El de Keiko es la K, el de PPK es PPK, el del nacionalismo es la O. Entonces, tenemos a los líderes que son el símbolo del partido. No es una idea que está detrás del partido, sino el líder. Sí, y lo mismo sucede con César Acuña, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, yo te agradezco, Hernán, por estar aquí. Gracias por la y comprometo desde aquí a Mijael Garrido Leca para que venga, está invitado. Pues es que se ha vuelto ya famoso, va a otros canales. Aquí en Canal 11 lo esperamos para que también haga todas sus preguntas, ¿no? Todo el grupo está dispuesto a venir también cuando... Excelente, están aquí siempre bienvenidos. Bien, yo me despido. Le agradezco a Víctor Hugo Morales, el periodista que ha sido despedido de Radio Continental, nuevamente por su agradecimiento en su página oficial. Desde aquí, desde Canal 11, lo esperamos poder conversar con él telefónicamente el día de mañana. Y yo me despido hasta el día de mañana con ustedes. Los dejo con las noticias y con la mejor programación de RBC Canal 11. Muy buenas noches. Boca a boca.